Buenas tardes, gracias al Foro Acqui por esta invitación. Para Aquatrec es un placer estar aquí. Antes de presentar a Aquatrec voy a presentar a Zendal, y dentro de Zendal los diferentes grupos, porque creo que pocos de los que estáis aquí conocéis a Aquatrec y poco es probable conozcáis a Zendal, pero cuando os cuente la historia a lo mejor os suena. Zendal es un grupo de empresas en las que tenéis a CZ Vaccines, antes se llamaba CZ Veterinaria, Biofabri, Betia, Petia, Provisearch, Vialactis y Cinereo. Todas ellas son empresas de la industria farmacéutica, y el origen real de todo esto se remonta al año 39 con Celtia. Desde el año 39 al 64 hubo diferentes periodos, era Celtia, después en el 64 se montó una sociedad hispano-británica que llegó hasta el año 93, y en el año 93 surge CZ Veterinaria con 100%, o sea, como con capital gallego al 100%. Aquí os comento un poco el origen de Aquatrec. En la parte de CZ Veterinaria, nosotros somos una empresa que estamos en Porriño, dentro del grupo Zendal. Llevábamos 25 años fabricando vacunas de peces a terceros, lo que quiere decir es que fabricábamos para multinacionales bajo las especificaciones, pero nunca salíamos al mercado a vender. Gracias a otra empresa irlandesa, que a su vez está formada por 4 compañías, una de ellas griega, surgió la oportunidad de formar una joint venture, una sociedad entre ambos, en los cuales, dentro de la cadena de valor que comentaba antes Bernardo, ellos aportaban más estrategia y más de acceso al mercado, y nosotros la parte de producción y regulatoria, y por eso surge la idea de Aquatrec. A la pregunta que hizo él antes, nosotros aquí en Aquatrec, aún es muy reciente porque hemos nacido en enero de este año, en CZ Veterinaria gastamos un 11% en I+D. Esto en porcentaje relativo es mucho dinero, pero en absoluto no tanto como Scretin, por ejemplo. Dentro de las unidades de negocio que tenemos en Aquatrec, fundamentalmente 2: preparación, desarrollo de vacunas y diagnósticos. Un poco para que tengáis una idea de a qué nos estamos dedicando ahora mismo en el tema de vacunas. Esto tiene una explicación histórica. El tema de, sobre todo, dorada lubina, viene de la aportación de la gente de Grecia. Salmónidos, de la gente de UK, sobre todo trucha y salmón, lógicamente. Y un poco en la parte de tilapia, de ciertas colaboraciones que estamos haciendo en África. La charla se trata de, hoy voy a centrar un poco el tiro en lo que es la prevención, y terminando en la parte que yo conozco, que es el desarrollo de vacunas comerciales, sobre todo. Para empezar y posicionar un poco lo que es una prevención, me gustaría hablar de cuál es el impacto de las enfermedades. Estos son algunos de los aspectos que impactan en las enfermedades, podríamos añadir alguno más. Pero lógicamente la mortalidad tiene un coste, es un impacto importante, la morbilidad, la falta de crecimiento, los posibles síntomas que desarrollan los peces. También podemos citar las alteraciones y efectos de calidad, coste de los tratamientos, predisposición a enfermedades secundarias, sobre todo virus bacterianas. Y esto provoca, que los peces no estén muy saludables. Aquí va a traer una imagen dramática de peces panza arriba, pero creo que no era el momento. Esta semana está siendo el tema de Aquaculture Europe en Berlín, y ahí hablan de tragedias recientes en tilapia, de mortalidad del 40% con un virus nuevo, o de lo que está pasando con pastarela este año en el Mediterráneo, lo que ha pasado hace años con novavirus. O sea que realmente de vez en cuando los patógenos reemergen y provocan unas mortalidades muy altas. Cuantificar cuál es el impacto económico es muy complicado. No hay mucho en la acuicultura. Mi experiencia previa, como veterinario vengo de la otra parte de animales de producción, sobre todo, y lo que veo en acuicultura es que conseguir datos es complicado, lo que comentaba antes Bernardo. Pero si entráis en internet vais a ver cómo se evalúa el impacto, y aquí hablan, por ejemplo, en un informe FAO de 5.000 a 6.000 millones de dólares de pérdidas debido a enfermedades, que ya dicen que puede estar en torno a los 10 billones de dólares. O un ejemplo muy concreto, que es el coste del sea lice, el piojo que afecta sobre todo al salmón en el norte. Aquí menciona cantidades en torno a los 500 millones, 512 millones de dólares, lo cual es significativo. Desde mi punto de vista, el abordaje clásico que se venía haciendo hasta ahora era, lógicamente, tú tenías una enfermedad, intentabas diagnosticarla y tratarla, un tratamiento sobre todo terapéutico con antibióticos, que es lo más clásico. No solo teniendo en cuenta la parte de impacto económico, sino
todo lo que se ha comentado, me imagino ya se ha comentado a lo largo del día y está continuamente en las noticias, el tema de resistencia, no solo antibióticos, también antiparasitarios, residuos de impacto ambiental, bienestar animal, algo que está muy de moda últimamente y está yendo a más, y sobre todo las expectativas del consumidor. Esto, junto al impacto económico, hace que el modelo esté cambiando un pelín y nos estamos dirigiendo más hacia un diagnóstico-prevención, es decir, de lo que antes era terapéutico, ahora nos estamos orientando a prevenir. Dentro de lo que es el diagnóstico, el objetivo fundamental de un diagnóstico sería determinar la causa del patógeno en este caso. Aquí a la izquierda veis diferentes tipos de diagnóstico, que muchas veces los veterinarios nos olvidamos un pelín de ellos y nos centramos más en la parte de laboratorio, es decir, un envío de muestras a un laboratorio y decirle, ahí te va y dime lo que tengo. Pero bueno, esta parte es muy importante, sobre todo la obtención de datos, la observación de signos, las lesiones y, por supuesto, el diagnóstico diferencial. Pero lo que suele pasar es que nos vamos a esta parte, a la parte central, que es el laboratorio. Como veterinario coges unas muestras, las envías y esperas que te saquen un informe mágico diciendo qué es lo que tienes. Pero esto no es habitual. Aquí diferentes, bueno, un resumen de lo que serían las pruebas laboratoriales, no vamos a entrar en ello por el tiempo, pero fundamentalmente, como veis, destaco dos cosas, que son las PCR y los ELISA. Estos tipos de test han evolucionado muchísimo, han mejorado muchísimo y son sobre todo las herramientas que se están desarrollando y que permiten ser más precisos en el diagnóstico. Pero al final, lo que esperamos de un diagnóstico es que sea fiable, temas de especificidad y sensibilidad, que sea rápido, lo que se habla ahora del point of care, en el mismo punto que puedas diagnosticar, sencillo, no muy complejo en tema de maquinaria. Las PCR siguen siendo, bueno, están mucho más desarrolladas, pero siguen siendo, teniendo sus complejidades, sobre todo en el manejo, y que sea económico. Esto es lo que esperamos de un diagnóstico. Los diagnósticos han mejorado muchísimo, pero aún queda por hacer, sobre todo en la parte de screening y monitorización. Nuestra compañía, bueno, hablando de diagnósticos, como parte de la prevención y del servicio y de herramientas, nosotros estamos centrados hemos desarrollado ELISAs y PCRs para las especies que aquí veis, pero no voy a entrar demasiado en los detalles. Lo que sí que vamos a centrar un poco más es el tema de la prevención, ¿cómo lo veo? Entonces, lo que os decía, del tratamiento o el objetivo es lo que todo el mundo dice, prevenir mejor que curar. Evolucionamos hacia prevención, hacia medicina preventiva. Y básicamente los tratamientos clásicos, que no son los únicos, pero bueno, lo que conocemos por tratamiento, la terapia clásica, estaríamos hablando de antibióticos, ligado un poco a las premezclas medicamentosas que no se utilizan, antifúngicos, antiparasitarios, y esto está cambiando. La presión que están recibiendo los antibióticos es brutal. Se ven los descensos, vamos a ver una gráfica histórica, pero por ejemplo en porcino el descenso de colistina, o en cebaderos con el síndrome respiratorio bovino los descensos de los antibióticos es muy elevado. Dentro de la prevención, lo que quiero expresar aquí es que para llegar a las vacunas y a la inmunización o a la profilaxis vacunal, antes tenemos que tener en cuenta otros factores. Nos centraremos en las instalaciones, nutrición y genética, se ha comentado ya y se ha hablado de nutrición. Hay empresas de nutrición aquí, la importancia de los alimentos funcionales y la nutrición, la genética, por supuesto, el manejo, higiene de residuos y el personal. Todo esto hay que englobarlo en un entorno donde nosotros a veces creemos que la vacuna es la solución. Tú desarrollas una vacuna, la inyectas y ya está. Pero la vacuna no deja de ser una herramienta que es parte de un programa y como tal hay que tenerlo en cuenta. Antes de entrar en las vacunas comerciales, que es el objetivo de la parte de inmunoprofilaxis, traje una diapositiva porque hace un par de semanas, creo que fue en una charla, también bueno, con otro enfoque, pero también hablando de vacunas y de prevención, surgió la duda de qué es una autovacuna de uso veterinario. Alguien me preguntó, ¿me podrías decir un poco más, hablar de eso, lo que es una autovacuna de uso veterinario? Cuando te vas a la legislación, porque yo creo que es importante aclararlo porque no siempre se tiene en cuenta lo que es una autovacuna y cómo se llega a prescribir. La autovacuna, al igual que la vacuna, es un inmunológico, pero es individualizado. Está diseñado, la legislación lo contempla para un individuo, para una explotación y, como veis aquí, no virales. En España está prohibido el uso de autovacunas víricas. Está prohibido. En ocasiones excepcionales te las pueden permitir, pero no está contemplado en la legislación. Son antígenos bacterianos inactivados. Y lo que es importante, las premisas que tiene que cumplir para el uso de la autovacuna es la prescripción veterinaria, las muestras vienen de una explotación, de una unidad, de un animal,
y vuelven allí, se administran allí. No se administran en diferentes granjas de diferentes unidades epidemiológicas, sino que vuelven al mismo sitio. Y como os decía, esto es una prescripción excepcional y se hace cuando hay vacío terapéutico. Si yo no tengo nada con que tratar una enfermedad, es cuando, siguiendo una serie de premisas que vemos a continuación, llegaremos a las autovacunas. No vamos a entrar mucho en las premisas, pero bueno, vais a ver que cuando pase la presentación hay una serie de aspectos que te permiten utilizar medicamentos veterinarios de otras especies para otras enfermedades, incluso contempla humanos, el de uso, o sea, medicamentos registrados para humana con efecto terapéutico parecido. Y por último, cuando no se cumple ni el punto 1 ni el punto 2, sí que entran las autovacunas. Es decir, si 1 y 2 no se cumplen, tendríamos fórmulas magistrales, preparados oficinales y autovacunas. Esto era un poco para poner en contexto lo que es una autovacuna y cuándo se debería utilizar. Sabemos que la realidad no es tanto así. Vacunas comerciales. La pregunta, ¿son eficaces las vacunas? ¿Alguien se atreve a levantar la mano y decir que sí, que no? ¿Creéis que son eficaces? Cuando estaba preparando la presentación, cada día que lees la prensa, los movimientos autovacuna es algo que estamos viendo continuamente. Yo creo que se le está dando demasiada importancia porque el movimiento es tremendo, pero os traje un par de ejemplos. No quise traer nada de humana porque es obvio que hemos erradicado muchísimas enfermedades. Todos, probablemente los que estamos aquí, estamos vacunados. Ahora parece ser que nos tenemos que vacunar del sarampión, pero bueno, a ver en qué acaba. Pero lo que os traigo son 2 ejemplos. Dos de veterinaria, uno no es de acuicultura, es de otra de las enfermedades contra las que nosotros tenemos vacuna, que se llama brucelosis. La brucelosis lo traje porque es una enfermedad particular, es una enfermedad olvidada, sobre todo en ciertas regiones, y es zoonótica, se transmite de animales a humanos. Entonces, en muchos países donde los servicios veterinarios no pueden controlar la enfermedad, lo que se hace es un indicador indirecto. Se controlan los casos de humano para ver cómo influyen las vacunaciones de animales. Este es el ejemplo del caso de España. Aquí vemos, incluso en la época de los 90, son el número de casos, por 1000 habitantes, y por aquí más o menos empezaron las vacunaciones masivas. Antes se estaba vacunando, se hacían programas locales, regionales, pero aquí se tomó la decisión de vacunar a todos los animales. Lógicamente, cuando tú vacunas a los animales, proteges a los humanos. Esto es impactante, porque de 3000 casos que tenemos en la época de los 90, 37 casos, de los cuales la mayoría, por no decir todos, son importados, son de otros países. Sabéis que la fuente principal de infección, puede ser operarios, veterinarios, una enfermedad profesional, o es el consumo de lácteos no tratados térmicamente. Y otra de las que quería traer, un poco vinculando al tema de antibiótico, vacuna, prevención, es una gráfica que se utiliza muchísimo, yo la he visto en varias presentaciones de acuicultura, que es la industria del salmón nórdico. Veis la evolución, los puntos, la producción de salmón, esto serían el consumo de antibióticos y la introducción de diferentes tipos de vacuna. Cuando se cambia de terapéutico a prevención, las vacunas funcionan y son eficaces, lógicamente los consumos de antibióticos se reducen y la cantidad o la producción no solo aumenta por el hecho de vacunar, sino también un poco por la demanda, lógicamente. Cadena de valor, no voy a entrar demasiado, traje una cadena de valor simplificada simplemente para daros unos datos. Esto es una guía que emite Veterindustria, que es la patronal de la industria farmacéutica, que vamos a ver un poco con más detalle dentro de las fases. Lo que es importante aquí que conozcáis, que cuando se desarrolla una vacuna comercial, un medicamento veterinario, estamos hablando del entorno de 8 o 10 años, y esto tiene un coste bastante elevado. En la parte de humana, en una de las compañías Biofabri, estamos desarrollando una vacuna para la tuberculosis en humanos, y yo ya me perdí en la cifra de 200 millones de euros, ahí ya me quedé. Es el dinero que se necesita superior a 200 millones de euros para sacarla al mercado, ahí ya me perdí. Yo sé que en la parte veterinaria el coste es mucho menor, pero es un coste muy elevado. Es lo que digo, la cadena de valor simplificada, que no incluye a todos los actores, pero sería el I+D, donde sí se invierte mucho dinero. El registro, que es una parte muy importante y a veces no muy tenida en cuenta, la fabricación y la comercialización. Unas pinceladas de cada uno de ellos, empezando por la comercialización, sin pararme mucho en los detalles, porque ya se comentaron antes algunos. Veis que las especies a nivel global, según el último informe FAO, estas son las especies. Hay muchísimas especies que se cultivan en China, pero en valor tenemos el langostino, el salmón y la carpa china, con la importancia que tiene Asia en todo esto, que es más de un 80% del total.
teniéndolo en cuenta a la hora de desarrollar vacunas, esto tiene una dificultad, que son muchísimas especies comerciales, con diferentes sistemas de inmunidad, con diferente forma de reaccionar ante las vacunas, y esto es muy complicado, muy complicado. Entonces, lo que está pasando, lo vais a ver ahora, lo que está pasando básicamente, bueno, lo que digo de las producciones, lo que está pasando cuando vemos los datos de la industria veterinaria mundial, veis aquí lo que 150 millones, 150.000 millones de dólares sería el total de la industria. Lo que es sanidad animal, que incluye la parte terapéutica y preventiva, serían, ¿cuánto marca? 33,5 billones, y dentro de esos 33,5 solo 200 millones es la parte de acuicultura, lo cual es poco. También es cierto que los datos no se reportan todos, es muy difícil recogerlos, las autovacunas no están reportadas, por supuesto, pero veis que es muy pequeño. Y dentro de esta magnitud, la especie que se lleva el mercado de las medicinas, de los medicamentos veterinarios, es el salmón. Lubina y dorada cada vez están creciendo más el número de medicamentos disponibles, trucha, pero hay otras especies para las cuales no están disponibles. Es poco habitual ver medicamentos. En la parte de I+D, en las diferentes fases de I+D, bueno, tenemos la parte inicial, la prueba, nosotros lo que llamamos prueba de concepto, la parte de desarrollo de producto, la parte industrial y los estudios clínicos. Es decir, una vacuna tiene que demostrar calidad, seguridad y eficacia. De ahí los 8 años que nos llevaba antes desarrollarla. En la parte preliminar, y aquí hay muchísimos retos, queda mucho por investigar, ya se ha hecho mucho, pero bueno, todo lo que está relacionado con el sistema inmune, patogenicidad, factores de virulencia, diferentes tipos de patógenos. El gran reto que nos va a venir son las vacunas de parásitos. Se están intentando, bueno, en otras especies ya existen, nosotros estamos desarrollando una para perros, pero bueno, es un reto. El tener vacunas para parásitos es bastante complicado. Y en el tema en la parte de acuicultura, las grandes inversiones y esfuerzos se centran en el sea lice, en el piojo del salmón. 5 minutos. Bueno, vamos a ir avanzando. La parte de estudios clínicos, de seguridad y eficacia. Lo que os decía, el objetivo final es demostrar esas 3 partes, compilar todos los datos, presentar un dossier en la agencia regulatoria y que te den la autorización de comercialización. Esto tiene sus peculiaridades, sobre todo el coste y la dificultad. Dentro de la fabricación de vacunas, aquí, es un esquema. Elegí este esquema porque representa lo que para nosotros son las vacunas clásicas. A la izquierda veis lo que serían las vacunas vivas inactivadas, vivas atenuadas, y por este lado irían las inactivadas y los toxoides. Básicamente la diferencia es que una vacuna viva atenuada no la puedes inactivar, porque lo que se hace es se cultiva, se envasa y se liofiliza. Por el otro lado tenemos cultivos, inactivaciones, diferentes fases del downstream, purificaciones, centrifugaciones, clarificaciones, conseguir los diferentes antígenos, mezclarlos y sacar la vacuna. Para que veáis algunas fotos, estos son los tanques de fabricación, hay tanques de hasta 5.000 litros de fermentación. La dificultad está llevar desde 50 mililitros a 5.000 litros en el escalado. Esa es la dificultad fundamental, y después toda la parte de procesado. Un equipo de purificación para tamaños industriales y el tema de liofilización. Se llenan los viales y después se meten en el liofilizador que está aquí al final para sacar estos compuestos, que básicamente lo que se busca aquí es estabilidad y mejor vida útil. Y la industria está regulada porque nosotros llamamos las buenas prácticas de fabricación, que son los GMPs. Las autoridades nacionales vienen, te auditan de diferentes países y te emiten el certificado que te da el derecho a fabricar. Otro de los retos que queda en la administración de vacunas son las diferentes vías de administración. Inyección la puse de primera porque sigue siendo la más habitual, digamos que la más frecuente, sobre todo con adyuvantes de tipo oleoso, con las consecuencias que esto tiene, los efectos adversos que esto tiene. Como alternativas son inmersión y oral, y aquí es donde se están haciendo los esfuerzos y vienen los retos para desarrollar nuevos métodos de administración que te eviten el coste tanto de mano de obra como de reacciones adversas de las inyectables. Pero bueno, está siendo no es fácil tampoco. Y ya entrando en la parte final del futuro, ¿cómo vemos nosotros el futuro? Bueno, aquí veis una gráfica que no es actualizada, pero sí refleja un poco la evolución. Se ha evolucionado de las vacunas clásicas acuosas, donde había bacterinas inactivadas, sobre todo por calor o por formol,
a adyuvantarlas, sobre todo con sales de aluminio, hidróxido de aluminio es más habitual, a emulsionarlas con los sales minerales o no minerales, que son los adyuvantes más habituales, y a la nueva generación de vacunas que están viniendo. Dentro de estas nuevas, bueno, ejemplos de vacunas DNA, unidades, VLPs, vectores, son las nuevas vacunas que en otras especies ya están disponibles. Y lo que sí es cierto, en la parte de acuicultura, la primera vacuna de ADN que se ha registrado en Europa es de acuicultura. Es una vacuna que se utiliza en salmones, lo cual es un avance importante dentro de la acuicultura. Todo esto va a venir y todo el mundo está evolucionando un poco de lo que es más clásico a lo más novedoso y biotecnológico. Y ya para terminar, las conclusiones que traigo, lo hemos visto en los datos, está aumentando la producción de acuicultura, es algo que todos sabemos, pero lo que no es proporcional es la adopción de la vacunación, de la prevención. Hay países que, por tema de costes sobre todo, ejemplo es la tilapia en ciertas zonas de África, donde no el coste de fabricación y los beneficios y el precio de venta no encaja la aplicación, la administración de medidas preventivas como pueden ser las vacunas. Lo de los diagnósticos ya os había comentado, se ha hecho mucho pero queda mucho por hacer. La evolución de las vacunas lo acabamos de ver. Nuevas tecnologías de fabricación, no solo de I+D, desarrollo de vacunas, sino de fabricación. Lo que se está buscando son nuevas plataformas de inversión, de expresión, que reduzcan los costes de fabricación y permitan conseguir mucha más cantidad. Habituales son baculovirus, son un virus que infecta a insectos, E. coli, Pichia pastoris, Hansinella, diferentes tipos de levaduras, nuevos adyuvantes, sistemas de administración, lo que ya os comenté. Terapias alternativas, no da tiempo a hablar hoy de esto, pero bueno, sobre todo las empresas de nutrición están apostando mucho por este tipo de probióticos, prebióticos, bacteriófagos, anticuerpos monoclonales. La realidad es que los anticuerpos monoclonales son una realidad en mascotas, hay tratamientos para perros, sobre todo para topia. En acuicultura no tienen encaje a día de hoy, como tratamiento no tienen encaje, pero sí como diagnóstico, y también se está intentando ver en la parte esta de inmunomodulación y estimulación, pero bueno, ahí aún queda mucho por estudiar en la parte del sistema inmune. Y por último, el tema de autovacunas, que aquí los desafíos son técnicos y regulatorios, lo que os decía, de lo que es conceptualmente una autovacuna al marco en la que hay que utilizarla y cuál es la realidad y el futuro que va a regular todo esto. Y nada, con esto son mis 20 minutos para hablar rápidamente de un tema que es bastante largo, pero bueno, espero que no, creo que soy el último de la tarde, espero que no os hayáis dormido mucho y gracias por todo. Cualquier cosa, tenéis aquí mi email y estaría encantado de contestaros. Y lo que sí quería decir es que creo que hay por aquí, parece que hay algún estudiante y cuando estudias la carrera no eres muy consciente de lo que te va a esperar el mercado laboral y lo que desde mi punto de vista, aquí en acuicultura yo llevo poco tiempo, sobre todo trabajaba en la parte de rumiantes, pero yo creo que aquí sí que hay mucho futuro. Veo mucho futuro en el I+D y veo mucho futuro en el tema de salidas laborales para biólogos o veterinarios o gente del mundo de las ciencias. Gracias a todos.